Bien, buenas noches. Vamos a empezar la plática de esta noche. Es continuar con los tremendos monstruos y ahora vamos a tratar con varios de ellos y que se compilan en determinados grupos. Y uno de ellos es precisamente la mitomanía. Si pueden apagar sus micrófonos ahora sí. ¿Qué es la mentira? La mentira es el disimulo de la verdad o tratar de cambiar la verdad. El agregado psicológico o todos los agregados psicológicos mienten. Efectivamente, absolutamente todos los agregados psicológicos son mentirosos. Y como los agregados psicológicos nos caracterizan, entonces podemos decir que todos nosotros somos mentirosos y disimulamos la verdad. Tenemos una falsa percepción nuestra. Si no supiéramos de gnosis y si no tuviéramos ese corolario de que todos los agregados psicológicos mienten, seguramente nos sentiríamos que nosotros no mentimos. Y de hecho, pensaríamos cuando se habla de mentira en determinada persona X, familiar, amigo, vecino, etcétera, que consideramos que se la pasa echando embustes. Bien, pues esta noche también nuevamente los invitamos a que hagamos un ejercicio psicológico fuerte, profundo, tratando de seguir la plática, pero hacia nosotros mismos, sin endilgarle lo que se diga en la plática a ninguna otra persona, porque a ninguna otra persona le queda la plática sino ajustada a nosotros, independientemente de que el yo piense lo contrario. El yo, nosotros, nuestra falsa personalidad, siempre piensa de nosotros mismos lo mejor. Nosotros a sí mismos pensamos que somos muy buena gente, que somos muy buena onda, si tratamos rete bien a toda la gente y pues realmente nos portamos bien, no andamos por ahí robando, no andamos haciendo desmanes tremendos afuera. Pero fíjense nada más que estamos encarcelados en la fetidez de la mente. El maestro Samael dice que el yo huele feo, esos yo que huelen tan feo. Pues la mente es fétida y estamos encarcelados en esa fetidez. Y lo que nosotros queremos es liberarnos de la mente, tener la liberación final, liberarnos del dolor. Queremos la liberación en sí. Al fin de cuentas queremos la liberación, pero ¿cómo podemos liberarnos si mentimos? Y hay dos mentiras en forma global. Nos mentimos a nosotros mismos y le mentimos a los demás.
¿Y cómo no podríamos mentirles a los demás si estamos convencidos nosotros mismos de tal cosa? Si estamos convencidos que tenemos una virtud, va a ser imposible que no mintamos, aunque no tengamos tal virtud. Si estamos convencidos que somos de tal forma, entonces no vamos a hablar más de que lo que somos. Pero nosotros queremos ser algo más, queremos la liberación. Pero ¿cómo podríamos liberarnos si nos mentimos? ¿Se fijan? Si no nos vemos realmente como somos, entonces vamos a hacer siempre lo que somos. Buscamos el cambio, pero como que no hallamos cómo. Y luego nos sentimos muy bien con nosotros mismos, o nos podemos sentir muy mal con nosotros mismos, pero si decimos que eso es lo que somos, que así somos, que ese sentimiento mal que tenemos, que ese pensamiento que se nos viene a la mente, fétido, y ese sentimiento que en el centro emocional duele tanto, pero es lo que somos. Entonces decimos que somos eso y lo contamos. Y lo contamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la oreja que esté dispuesta a escucharnos, y le soltamos nuestra identificación de nosotros mismos. Y si la identificación sobre nosotros mismos es una mentira, ¿qué contamos? Las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Y se las contamos a los demás. Es un disimulo de la verdad. Y según lo hacemos para sentirnos bien. Y fíjense que por ese camino trabaja la psicología oficial y la psiquiatría, aunque la psiquiatría todavía le agrega más drogas, medicamentos que cambien la química del cerebro. Pero lo que trata el psiquiatra y el psicólogo es de decirle a la persona, de convencerlo que está bien, que eso que sienta de dolor, o eso que sienta de rencor, o eso que siente de frustración, o ese dolor que tiene por pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera, que todo eso está bien, que todo el mundo lo tiene, que todo el mundo es así, que aprenda a aceptarse como es. Y si aprendemos, a aceptarnos como somos, ¿vamos a dejar de ser lo que somos? Imposible. Ese es el callejón sin salida. Imposible. Tiene que llegar el momento en que dejemos el disimulo de la verdad para con nosotros mismos, y obviamente empieza a cambiar hacia los demás. Y entonces, ahorita vamos a ver al final de la plática cómo liberarnos de la mentira. Pues buscamos la liberación, pero nos tiene atorado un grupo de agregados psicológicos y no nos permite avanzar. ¿Por qué no nos permite avanzar? Porque al mentirnos no nos decidimos a trabajar. Y luego hay otro asunto muy importante. El ser, el Padre específicamente. El Padre es la verdad. El que miente peca contra el Padre porque el Padre es la verdad. La mentira, entonces, no solo es el disimulo de la verdad, no solo, eso lo podemos decir en el mundo aquí de las relaciones, pero ya en nuestro mundo interno, ¿qué es el real? La mentira es una dislocación de la mente del ser. Nuestra mente, que debiera ser pasiva,
receptiva, o que anhelamos que esté receptiva, no proyeccionista, al mentir se disloca del ser. Vamos a darle otra acepción a la palabra dislocación. Nos alejamos del ser. Si Él es la verdad, la mentira es lo contrario. Entonces, cada mentira nos aleja más del ser. Y los efluvios del ser, las emanaciones del ser a la conciencia del Padre, a la conciencia, es lo que le da la fuerza a la conciencia para trabajar con el ego y liberarse. Si estamos, pues, alejándonos en vez de acercándonos al ser, entonces no le llega la fuerza a la conciencia, cada vez se debilita más, los agregados psicológicos la envuelven más, la duermen más, y entonces estamos perdidos. No despertará esa conciencia jamás. El maestro Samael dice, hay que decir la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Y la maestra Litelantes decía, no hay mentiras chiquitas. No hay mentiritas, porque las clasificamos. Mentira piadosa, gran mentira, pequeña mentira, mediana mentira. No es tan mala esta mentira, las clasificamos. Y nos dice un maestro de conciencia despierta, no hay mentira chiquita, o sea que si echamos una mentirita, esa mentirita nos aleja del ser, nos debilita. Ahora una persona que se acerca a estos estudios y que empieza a trabajar aparentemente, no en forma correcta, sino aparentemente sobre sí mismo, y empieza a tener alucinaciones, no realidades. Se convierte además en un mitómano. Y este monstruo de la mitomanía nos impide ver la realidad. Entonces nuestra conciencia está atrapada por un montón de monstruos. Realmente, aunque nos queramos creer muy santos, como mitómanos, nos creemos santos, en realidad somos y tenemos dentro de nosotros un gorila. Como un gorila lo describe el maestro Samael al ego de la mitomanía. Y es que hay dos tipos de conocimientos. El conocimiento real y el conocimiento imaginario, pero no de la imaginación consciente, por supuesto que no. De la imaginación consciente nos daría el conocimiento real. El conocimiento imaginario de la imaginación mecánica, de la fantasía. Y tenemos de nosotros una persona fantasía. Y tenemos del mundo, por supuesto, una fantasía. Y vivimos en ese mundo fantástico sin posibilidad de conocer lo real. Lo real es la verdad. Y sobre la verdad no se puede hablar, no se puede describir con palabras la verdad, no se puede transmitir en un mensaje. La verdad no se puede escribir en un libro. Fíjense qué extraño, porque vean que nuestra fantasía, yo fantasía, nos sentimos poseedores de la verdad y decimos a veces que estamos en la verdadera religión, que estamos en la verdadera escuela, que lo que estudiamos es lo verdad, es ahora la verdad, y lo que estudiaba antes la gente
era falso. Y esto puede ser lo que la ciencia dijo ayer, ya es falso y ahora es la verdad, es ahora no. Es que no, todo eso no es la verdad. La verdad se puede describir así nada más, describir como lo desconocido de momento en momento. Cuando ya se conoce algo, por ese hecho de conocerla deja de ser la verdad. Y esto hay que meditarlo profundamente para saber qué es la verdad, porque al Cristo le preguntaron a Jesús de Nazaret qué es la verdad y guardó silencio. Y el Buda Maitreya Sakyamuni solo dio la espalda y se fue. No contestaron, diciendo con esa respuesta todo esto que hemos hablado, que la verdad no podía decirse, es esto, es aquello. Esa la tenemos que descubrir de instante en instante. Fíjense, lo desconocido de instante en instante. ¿Cómo decíamos o cuándo decíamos que despertaba la conciencia? Aquí y ahora. Y se describe como de instante en instante y de momento en momento. Entonces, si estamos despertando la conciencia, si estamos viendo lo real, viviendo lo real, el conocimiento interno es lo real. El conocimiento externo no es real. Porque hay esos dos tipos de conocimiento, el interno y el externo. El conocimiento interno y sobre todo el conocimiento sobre sí mismo, correctamente aplicado, nos lleva de instante en instante a conocer la verdad. Aunque, y por supuesto, puede ser la verdad escondida detrás de un agregado psicológico. O sea, el agregado psicológico trae sabiduría cuando lo conocemos, le extraemos la conciencia que tiene atrapada, le quitamos esa parte del ser desconocida para nosotros, conocida en ese momento de la verdad. Pero en ese momento, ya despierto, deja de ser la verdad. Entonces la verdad se va a lo desconocido, de tal manera que alguien empieza este trabajo y no lo termina, porque siempre tiene que ir conociendo más y más de la verdad, pero a través de la ¿qué? De la autoobservación. La observación nos sirve para ver el mundo externo. La autoobservación nos sirve para ver el mundo interno. ¿Y cómo nos descubrimos? En autoobservación. Y entonces podremos ver y palpar que aunque digamos que no somos mitómanos, tenemos ese gorila en nuestro interior, ese King Kong en nuestro interior, salvaje, fétido en la mente y tremendamente violento en el centro emocional y dañino, hace tremendos daños, espantosos daños. Ese monstruo destruye nuestra psicología, nos aleja de la felicidad a la que tenemos derecho, pero no podemos acceder. Ahora imaginen el daño que hace a las demás personas. Y aplica, como dijimos al principio de la plática, exactamente para cada uno de nosotros. No imaginemos en este momento que fulano de tal, cómo me hace daño, o fulano de tal, cómo le hace daño a tanta gente. Podemos usar el espejo del prójimo, pero para vernos a nosotros. Vemos que los políticos son mentirosos y todo el daño que le hacen a la humanidad, sí lo vemos. ¿Los podemos criticar? No los podemos ni siquiera criticar. Para lo que nos serviría es para descubrir la politiquería nuestra y la mitomanía nuestra y las mentiras nuestras.
el agregado psicológico de la mitomanía tiene atrapada la esencia. Está embotellada. Y esto, aunque a veces se diga que hablamos mucho de ello, es que necesitamos entender bien el proceso de liberar la conciencia. La tiene atrapada. ¿Y cómo podemos liberarla? Si está atrapada y dormida, con autoobservación y recuerdo de sí, de instante en instante y de momento en momento. Pero ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo? Por Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Bien, tenemos que ver nuestra constitución, tenemos que ver la falsa personalidad como está hecha y tenemos que ver los 5 centros de la máquina otra vez. Y que los agregados psicológicos se manifiestan en cada uno de los 5 centros. Y que a veces somos instintivos y que a veces somos sexuales en el sentido negativo de la sexualidad, no en el positivo, que a veces somos con hábitos mecánicos en el centro motor. Ok, pero ¿dónde vamos a empezar? Siempre dijimos en el pensamiento y luego en el sentimiento. Si en el día estamos alertas, ¿alertas a qué? A un pensamiento. Y solo lo vemos, viene un pensamiento y lo vemos. Y viene un sentimiento y lo vemos, ¿no? Lo vemos, pero ¿saben qué? Como estamos pensando y sintiendo, no le damos oportunidad a la conciencia de manifestarse. Pensando y sintiendo bajo una falsa o una mentira, bajo la mitomanía, bajo el yo fantasía, no le damos oportunidad a la conciencia de manifestarse. ¿Cómo si se le da oportunidad? Viene un pensamiento, no nos identificamos. Viene un sentimiento, no le damos rienda suelta, solo lo vemos. Hay sentimientos muy duros, solo lo vemos. No lloramos junto con él, lo vemos. ¿Tenemos ganas de agredir? Vemos por qué tenemos ganas de agredir. Lo estamos viendo en el día, viendo. Y en la noche, ¿qué va a pasar? Nos acostamos y empieza aquello que les decía Donaí de las oleadas del pensamiento que llegan, incluso oleadas de sentimiento, y solo las vemos, las observamos. Observando las vemos hasta dónde llegan, sin identificarnos con ella, nada más observándolas. ¿Y qué pasa? Que en ese momento de observación, que sería autoobservación, no observación externa, porque estaríamos observando internamente, ahí sí está actuando la conciencia. Esos son los instantes precisos de que la conciencia tiene la oportunidad de actuar. Y al tener la oportunidad de actuar, tiene la oportunidad de autoconocer al yo. Y yo conocido es yo descubierto. En la noche, cuando esos instantes vienen y vienen, entonces se medita. Y si se está en sincronía, cumpliendo el nivel Parlok del ser, el ser también trabaja, ayuda. Y entonces viene la Divina Madre y elimina el agregado psicológico y cada vez despierta más. Y este gorila se va haciendo más chiquito. Y esa pequeña conciencia que tiene atrapada se va a liberar. Así de sencillo, de simple, sin más prosopopeya, como dice el maestro, es el trabajo. Si no lo hacemos esto correctamente, ¿saben qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Una situación muy lamentable que
el individuo agarra el conocimiento gnóstico y porque se lo sabe de memoria, piensa que ya lo llevó a la realidad. Entonces crea unos yoes fantasía muy tremendos. Y además se pone a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, que ya luego te diremos, Jorge, cómo va la cosa. Y entonces se convierte ese individuo en una personalidad kalkiana, que es la peor que nos pueda pasar. En un Hannas Musen, quiere decir un individuo con doble centro de gravedad. Como no tenemos el centro de gravedad en el trabajo esotérico gnóstico, en el trabajo por el trabajo, sino lo tenemos en nuestra mitomanía, en el ego que quiere llegar al tope de la escalera, que quiere sobresalir, que quiere vestirse de santo. Y aunque tal vez en este momento hay un rechazo en su mente, es decir, yo no me quiero vestir de santo ni me creo santo, medítenlo y en el trasfondo verán que sí existe. Que queremos estar en los altares. El yo quiere estar en los altares. Sí, tenemos yoes que quieren estar en los altares. Que otros lo alaben. Que otros digan de ellos lo mejor. Y entonces entran a estos estudios, empiezan a tener alucinaciones, empiezan a hablar en esas alucinaciones, sobre esas alucinaciones, y hay otros alucinados que se identifican con estos individuos y entonces forman sus grupos y esos grupos los siguen y a quien van siguiendo es a un individuo con doble centro de gravedad, un Hannas Musen. ¿Por qué doble centro de gravedad? Porque a ratos le sirve al ser y a ratos le sirve al ego. Tiene dos centros de gravedad. Y ellos, o nosotros, si llegamos a convertirnos en esta personalidad kalkiana, se consideran abortos de la naturaleza. O sea, es lo más infame de lo infame. Se dice que de aquí van a salir ángeles o demonios, nada más de toda esta humanidad. Haga lo que haga cada quien. Si cada quien hace lo correcto para transformarse en un ángel, lo logra. Si cada quien no hace lo correcto para transformarse en un ángel, es un demonio. Todos somos demonios. Llámenle Joyce, llámenle gorilas, llámenle monstruos. Sí, todos somos demonios. O somos ángeles o somos demonios. Ya somos demonios. Bueno, podemos ser ángeles. Pero si no aniquilamos al ego, si no se muere el ego, y nosotros pensando que ya somos santos, santitos y que nos la sabemos de todas, acabamos siendo un Hannas Musen. Aborto de la naturaleza, individuo con doble centro de gravedad, y entonces la cosa se pone muy seria porque incluso la naturaleza, para liberar a esa persona naturalmente en las regiones inferiores, en el infierno, va a tardar millones de años, que con un individuo común y corriente se tardaría 10,000 años terrestres. Esto es muy serio, entonces el trabajo tiene que ser correcto. La mitomanía está sobre nosotros. Es un gran gorila. Está acechando el momento preciso. Y está hermanada con este otro gorila que se llama egolatría. Y la egolatría es que nos queremos mucho a nosotros mismos. Demasiado a nosotros mismos. Nos amamos. Y otra vez estamos totalmente en desacuerdo con la psicología oficial y con estos tipos que llegan a dar pláticas de superación personal y todo eso. Realmente cuando los oyen hablar y que mencionan que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, yo en lo personal ya en la actualidad salgo corriendo. Digo, ahí nos vemos. Estos, ¿para dónde me van a llevar? De por sí soy ególatra. Ahora,
rindiéndole culto al ego, diciendo que es lo mejor de lo mejor amarse a sí mismo, al yo. Esa sí es una infamia. Amar a Dios es contra los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. A Dios sobre todas las cosas. Pero, ¿cómo? Nos amamos tanto a sí mismos. Nos queremos mucho. Por eso, en nuestra egolatría, queremos que la gente nos trate muy bien. Y si alguien nos dice unas palabritas duras, pues nos sentimos muy heridos. O que alguien diga de nosotros que no somos tal cosa a la cual tenemos la idea férrea de que sí lo somos, acabamos muy heridos y reaccionamos. Queremos que nos tengan en un pedestalito. Todos, todos, todos. No hay quien se libre. Hay que apelar al conocimiento interno. Dejar el conocimiento externo a un lado, ya en el trabajo esotérico. Es una gran lucha. Es una gran lucha en los yoes. Los yoes quieren manifestarse a como dé lugar ellos. Ellos se pelean entre sí. Luchan por la supremacía. Quiere decir que un yo quiere estarse manifestando más y luego el otro. Entonces se pelean y hay un gran pleito en nuestra mente. Dentro de nuestra mente, los mismos yoes siempre se están peleando. Si uno se identifica con la mente, siempre se está peleando uno allá adentro. Y quien se está peleando adentro, se pelea afuera. Por eso es que es bien difícil las relaciones interpersonales, es bien difícil que se formen matrimonios, es bien difícil que los noviazgos perduren, es bien difícil que entre las familias se lleven muy bien, porque se están peleando adentro los agregados. Y entonces, nosotros, como estudiantes de la Gnosis, ¿qué podemos hacer? Si ya nos identificamos, o sea, yo decidí autoobservarme y vino un pensamiento y de pronto cuando me di cuenta, ya pasaron 15, 20 minutos, o a lo mejor 2 días o 10 días, o un mes o un año que no me he recordado a mí mismo otra vez. Pues aunque haya pasado 1 minuto, 10 minutos, 10 años, siempre hay que partir de cero radical. Siempre en ese momento autoobservarse nada más. ¿Por qué? Porque si le damos chance al yo, ¿saben qué va a decir? Híjola, ya no me observé. Híjole, entonces, ¿qué quiere decir? Que un yo quiere observar a los otros yoes. Ya creamos el yo mitómano, que se cree muy MacLean, y que se dedica a observar a los otros yoes y regañarlos. Y regañarlos, ¿lo han visto? Véanlo. Tenemos un regañón de yoes, que es el mitómano. El ególatra regaña a los demás porque él quiere que lo alaben, pero el mitómano sí, el fariseo también, y el Pilatos se lava las manos. También podemos decir, bueno, es que no trabajé sobre mí mismo 1 minuto, 10 minutos o 10 años porque tenía que terminar la escuela, porque tenía que conseguir un mejor trabajo, porque iba a construir una mejor casa, porque, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Hay muchos. Y entonces Pilatos se lava las manos. Y luego viene el mitómano y regaña a Pilatos y es un pleito de yoes. Cero radical. Silencio, observación nada más. Cero radical. Que ellos se quieren pelear, a ver, los voy a observar. ¿Qué dice uno? ¿Qué dice otro? Muy bien, no me identifico. Sigo mi trabajo de observación, de autoobservación. Y otro gorila que se esconde en los reconditeces de nuestra mente, que a veces decimos que nosotros también no lo tenemos. Yo no soy paranoico, porque a mucha gente le endilgamos.
y le decimos, eres un paranoico. Tú lo que pasa es que eres un paranoico. Te la pasas pensando en esto, en aquello, eres un paranoico. Pues hay dos tipos de paranoia. Una, vamos a decir que paranoia normal y otra paranoia enfermiza, que nos puede llevar a la locura y al asesinato. Entonces, mucho cuidado con una paranoia enfermiza de un Hitler. Imagínense la paranoia de ese hombre. ¿Hasta dónde llegó en los extremos de los torbellinos de su mente? Con atentados. Y no nada más Hitler, o sea, muchas otras personas. De hecho, todas las que han sufrido atentados, yo he conocido a varios que han sufrido atentados y he observado para ver cómo está un poco ese rollo y qué barbaridad. Una vez estábamos haciendo ahí un congreso y a la inauguración de ese congreso un personaje que iba a ser el mero que iba a inaugurar el congreso y había sufrido un atentado. Hacía como un año. Pues desde muchas horas antes llegaron un montón de guardias de seguridad y nos esculcaron por acá, por allá. Vieron debajo de la mesa del presidium, no se podía tener flores, jarrones, arreglos, ni manteles en la mesa. Un desastre. El hombre estaba citado, por decir, a las 8 de la noche, llegó 2 horas y media después, haciendo esperar a cientos de personas, que era un congreso de todas las Américas, que teníamos invitados desde Canadá hasta Tierra de Fuego y varios de Europa. Y ahí los hizo esperar. ¿Qué los hizo esperar? La paranoia. Justificada. Si fuera un hombre de conciencia despierta, no tendría temor. La paranoia se basa mucho en el temor. Está en el temor. Ok, esos son extremos de paranoia, pero decimos, no nos toca, eso a nosotros no nos ha tocado. Nadie ha atentado contra nosotros, contra nuestra vida. Pues nada más que se meta un ladrón a nuestra casa en una ocasión, ni siquiera lo vimos al ladrón, se llevó por ahí unas baratijas y se nos robó la computadora. Pues ahora dormimos con la computadora abajo de la cama. Eso es paranoia. Y lo digo por mí. Eso es paranoia. Entonces, con temor porque se va a meter el ladrón. Vigilar todas las puertas porque se va a meter el ladrón. Sí, es paranoia. Mía. Bueno, a nadie se le ha metido un ladrón en la casa. Pero sí tenemos la hipervalorización del ego. Y al estar el ego hipervalorizado, ¿qué pensamos? Si yo soy doctor, con una hipervalorización de mi yo, pienso que el otro doctor que viene no merece el puesto al que viene y que además me va a querer robar mi puesto. Eso es pura paranoia. Y lo vivimos todos los días. Que si yo estoy en un trabajo, que si yo voy al supermercado y me voy a formar a la fila y alguien me va a ganar un lugar, corro para ganarle porque yo tengo que salir adelante. Es muy importante mi vida y lo que yo hago y mi tiempo, porque está hipervalorado mi yo. Sí, pues si somos mitómanos, ególatras y estamos en un pedestal y llenos de la mentira de nosotros mismos, está hipervalorizado nuestro ego. Desconfiamos de todo, de muchas cosas. Una exagerada susceptibilidad del paranoico. Vamos a ver esto. Somos muy susceptibles. Pensamos que nadie nos debe decir nada. O si vamos a un lugar X y vamos a decir, aquí no se nos va a admitir, aquí no se nos va a admitir.
Y llegamos a ese lugar. Por nuestra paranoia pensamos que no se nos va a admitir, dejamos al yo, obviamente, que trabaje, no a la conciencia, y llegamos al lugar y con que nos hagan un tantito así, salimos chispados. Salimos chispados. Que si le sirvieron primero a fulano de tal, que pensamos que no merece que le sirvan su plato primero que a nosotros, salimos chispados, agarramos nuestras chivas y nos vamos. Una exagerada susceptibilidad. ¿La han tenido? Yo sí. Entonces, soy paranoico. Me declaro paranoico, no mi conciencia, mis agregados psicológicos, y hay que trabajarlos, tengo que trabajarlos, como creo que todos ustedes. Esta parte superior de estos dos recuadros que están viendo, vamos a decir que es la paranoia normal, tolerable, en la que ahí andamos en las relaciones. Normal, anormal, dentro de la normalidad es lo normal. Pero la otra, la enfermiza, sí es terrible. Una paranoia con perversión mental. Que piensa que lo pueden asesinar, pues planea el asesinato de alguien. Si alguien te golpea, entonces piensas que te puede ir a seguir golpeando y dices, pues mejor me le adelanto. También víctima de sus falsas ideas. Como tenemos la mentira de nosotros mismos y ya estamos en ese estado extremo de la paranoia, tenemos la falsa idea de que tal atentado lo fraguó tal grupo y entonces se desatan las guerras, las matanzas y los asesinatos. Las guerras mundiales, las matanzas, hay todas esas que ya casi estamos hasta acostumbrados a verla acá en nuestro querido México. Y se cae en la inadaptabilidad social. O sea, sé que no podemos relacionarnos con los demás. Estamos aislados. Nos encerramos. Y muchos de esos encierros físicos en realidad tienen un trasfondo psicológico muy importante y está en la paranoia de algo. Algo que está mal en nuestra psiquis y que se llama paranoia nos hace inadaptados sociales. Y estos son extremos, extremos, que a lo mejor ustedes pudieran encontrar ejemplos para reflejarse en el prójimo y luego ver en los trasfondos psicológicos esos extremos que si ahorita no están en el área visible de nuestra luna psicológica, están en la oculta y en su momento los tendremos que trabajar. Entonces ese monstruo de la paranoia también no muy fácil se ve. Está ahí escondidito atrás, esperando el momento de... Y estas tres situaciones que también se dan, y se dan en base a multiplicidad de agregados. Aquí no es un agregado lo que caracteriza, sino trabajan en grupo, un conjunto, por ejemplo, la autosimpatía. Solo nos caemos bien nosotros. Y fíjense, nos caemos bien y nos caemos mal, que cuando nos cae mal otra persona es porque vemos un defecto nuestro reflejado, pero en otra persona nos cae mal, entendámoslo así. Y es el mismo defecto que en nosotros amamos. Soy bien simpático. Si no tuviéramos la autosimpatía, trabajaríamos con nosotros mismos. Pero si ya nos sentimos bien simpáticos, bien buena onda, bien equilibrados, entonces, ¿qué necesidad hay de trabajar si me soy simpático? Cuando en realidad son agregados psicológicos intolerables. Y la dependencia psicológica. Dependen nuestros estados psicológicos de las cosas que estén en el mundo externo.
En este punto tenemos que trabajar intensamente con el perdón. Fíjense, si no podemos salir, dejar de ser lo que somos por la mentira de nosotros mismos, y hasta que busquemos la verdad del despertar de la conciencia, podemos ser diferentes. Pero dependemos psicológicamente de otras personas y nos la pasamos haciendo cuentas. Fulano me debe, fulano me la hizo, fulano me dijo, fulano no acudió, fulano esto, fulano lo otro. Tenemos una listota de cuentas con las personas que nos rodean y luego decimos, ahí te la estoy apuntando, ya te la tengo apuntadita, échale otro granito más. Pues resulta que el estado psicológico de enojo, de antipatía hacia las personas, de rabia, de frustración, de que nos deben, que nos hicieron, ese estado psicológico, ¿saben de qué depende? Tiene una dependencia psicológica de las otras personas. ¿Y cómo podría romperse? Romperse la dependencia psicológica, nos dice el maestro, con el perdón. Y no es nada más perdonar, porque alguien puede decir, bueno, sí, lo perdono, ya, ahí trato de llevármela, pero acá adentro la guardamos. Habla de cancelar las deudas. Y este es un punto clave por el cual no avanzamos, por el cual no despierta la conciencia. Mientras haya en nosotros emociones negativas secundarias a deudas que le tenemos apuntado a otras personas, no despierta la conciencia. No se puede. ¿Cómo se puede si somos lo que somos? Podemos hacer runas, podemos hacer respiraciones, podemos hacer muchas cosas de los trabajos esotéricos gnósticos y no despierta la conciencia. Tenemos que llegar al punto clave de romper esa dependencia psicológica con la cancelación de toda deuda y a cada quien en su interior vea quién le debe algo. Y no me estoy refiriendo a deudas monetarias que alguien le pudiera a uno deber y tiene el derecho de ir a cobrar su dinero, sino de esas deudas de que me dijo, de que me insultó, de que me traicionó, de que no hizo lo que yo quería, etcétera. Hay miles que se hace urgente, urgente, porque se nos alerta muchísimo que no va el ser, no puede voltear a la conciencia, la conciencia no puede liberarse porque se enrosca otra vez, la trapa, esa dependencia. Y no la rompemos, ¿por qué? ¿Por qué no llegamos al perdón y a la cancelación de deudas? Porque nos tenemos autoconsideración. Nos consideramos mucho. Es que yo tanto que hice, tanto que me sacrifiqué. ¿Y mi sacrificio qué? Estos otros 3 gorilas. Entonces ya llevamos mitomanía, egolatría, paranoia, autosimpatía, dependencia psicológica y autoconsideración. Una multiplicidad de agregados que tienen mucho que ver con el yo del orgullo, con el yo de la vanidad. Porque si fuéramos humildes, que es lo contrario de la vanidad, si fuéramos humildes no seríamos autosimpáticos con nosotros, ni tendríamos dependencia psicológica, pero por vanidad nos autoconsideramos, por vanidad nos autosimpatizamos. Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Este es el planteamiento del problema. Tenemos que tener, para acabar con la mentira, con toda esta mentira, porque en fin,
todos estos grupos de agregados que mencionamos, raíz, mentira, o sea, no realidad, no la verdad, ¿qué podemos hacer? Usar el discernimiento. Discernir entre lo real y lo irreal. Pero ¿cómo podemos discernir si está la conciencia dormida? No tiene fuerza. Empezar por la concentración. La concentración es el preámbulo de la meditación que se les dará el próximo miércoles. La concentración es concentración dirigida y consciente, concentrarse en una sola cosa. Tener esa capacidad para lograr la atención consciente dirigida hacia el interior. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche. Día a día. El día a día, partiendo en cada instante de cero radical, nos soluciona todas estas broncas que cuando uno se pone a hablar de ellas no les encuentra hasta que empieza a discernir. O sea, ver realmente cómo se está procesando. Uno dice, caray, si estaba tan sencillo. Ahora sí lo estoy viendo, está sencillo. Nomás déjame llevar. No tiene que haber complicaciones, cosas complejas, sino en la sencillez de discernir este pensamiento, dónde vino, dónde va, qué quiere, ahí nos vemos, este otro, no me identifico, pero estoy discerniendo. Y en atención dirigida, consciente, fácil, se despierta conciencia. No tan fácil, pero es posible. Pero es posible, dijo la maestra Litel antes. No es fácil, pero es posible. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Adelante. Újole, ahora sí que están serios. Dijo algo, muchas gracias, que nunca había escuchado de esa manera de no ponerse a llorar con él, que ahí está la clave y nunca le había escuchado. Gracias. Para vencer las emociones negativas, así es. Sí. Bueno, pues ya platicamos una hora. Si no tienen preguntas, los invitamos a continuar dándole duro y tendido. Tengan buenas noches, paz inverencial. Muchas gracias, paz inverencial. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye.